En el proceso de alternancia política y transición a la democracia en México, la segunda es la que más ha avanzado hablando de la presidencia de la República y se ha realizado ya en 3 ocasiones, en 2000, 2012 y 2018, mediante cambios de partido político en el Poder Ejecutivo Federal, siendo todavía insuficiente para realizar cambios políticos estructurales que conduzcan al país hacia una democracia madura y consolidada, lo que sería entonces la transición a la democracia. En este sentido, pese a que se han presentado 3 alternancias políticas en el Poder Ejecutivo Federal, el México actual en pleno siglo XXI se encuentra inmerso en la transición hacia la democracia, ya que persiste el sistema presidencialista, que cabe señalar que antes de la llegada de López Obrador ya se había logrado que la figura presidencial ya no gozara de los poderes que le daban el control absoluto del Poder Legislativo Federal. Hoy, aunque lo niegue, Andrés Manuel tiene el Congreso a su disposición como lo está haciendo con el Poder Judicial también. En otras palabras, retrocedimos como 50 años. Gracias, viejito chulo, por regresarnos a la era cuando los dinosaurios reinaban en México. Gobernar democráticamente no tiene que ver con quién tiene el poder, sino a quién beneficia. Gobernar democráticamente es entonces gobernar en beneficio del pueblo. Si se toma en cuenta que la raíz etimológica de democracia viene de demos, pueblo, y de kratos o cracia, poder, entonces el demos debe estar por encima del cracia, o si se prefiere, la cracia debe estar al servicio del demos. Pero en este caso, desgraciadamente, tenemos un presidente que no gobierna para todos, sino solo para los que lo adulan y lo obedecen. La democracia no resuelve los problemas, sino que mediante las elecciones como parte integrante de la democracia se elige a quienes los deben resolver, o por lo menos en teoría así debería ser. Trata no solo de cómo se elige un gobierno, sino de cómo se gobierna y sobre todo para quién se gobierna. La democracia solo puede desarrollarse dentro de un Estado de derecho, ya que defiende la igualdad de oportunidades, implica alternancia en el poder, remoción pacífica de los gobernantes, prohibición del mandato imperativo, transparencia en el ejercicio del poder, descentralización, pluralismo razonable y amplia tolerancia, debate público frecuente y canales de expresión de la voluntad general, además de elecciones. Una de las características principales de la democracia es permitir reformas, como las políticas y electorales, sin violencia y por consiguiente poder remover pacíficamente a los gobernantes cuando no cumplan bien con su función. Esto último se hace mediante las elecciones. Si un gobierno no resulta bueno, los ciudadanos lo deben castigar eligiendo otra opción política, es decir, otro partido en las siguientes elecciones, por lo que la alternancia en el poder es condición para la democracia. ¿Ven hacia dónde voy? La alternancia genera una nueva cultura política, o al menos así debería de ser, en donde el voto ciudadano se vuelve importante como instrumento de opinión y de presión. Las relaciones de un gobierno producto de la alternancia entran en un vínculo de contrapeso con los otros poderes, es decir, el legislativo y judicial, y con otros factores reales de poder como los medios de comunicación, los partidos políticos, los gobiernos estatales de oposición al presidente, que son electos por partidos diferentes, por mencionar algunos casos. Es decir, eso que acabo de explicar es lo que en teoría debería ser, pero en la realidad actual no sucede, pues todo aquel que no esté conmigo está en mi contra. ¿Me explico? Aquel atroz 1 de julio del 18, México se entregó de lleno al populismo demagógico en aras de acabar con los abusos del poder. 30 millones de ilusos esperanzados le entregaron en bandeja de plata el futuro de sus propias familias a un ser humano común y corriente, más corriente que común, un tabasqueño que siempre lo entendió como un designio divino inevitable, pues ha pasado toda su vida en la política, jamás ha trabajado, así entre comillas, en otra cosa. Prometió transformar el país y lo cierto es que lo ha conseguido. México ha dado un salto de 50 años, pero para atrás. Prometió erradicar la pobreza, la corrupción y la violencia como eje de su mandato. Sin embargo, se ha batido el récord histórico de homicidios en México. La economía se contrajo 1.14%, algo que no pasaba desde 2009. Hay millones de desempleados, la corrupción sucede justo frente a sus narices y hace como que no la ve, incluso la justifica. Lo que es un hecho es que al presidentito las cifras le dan lo mismo, ya lo ha dicho decenas de veces, él tiene otros datos, la locura está galopando. Hoy, a casi 3 años después de aquella victoria histórica, ¿qué ha pasado con esa revolución de valores prometida por el remedo de presidente? El profundo cambio que sí ha conseguido es partir al país en dos, los de Andrés Manuel los buenos y los que estamos contra él los malos. Es así de simple el mensaje, tan simple como él. No entiende que no entiende. Nadie es su enemigo, al poder se le critica porque el poder corrompe y hay que enfrentarlo, sea el partido que sea, del color que sea, tenga el líder que sea. No existe en México ningún político que encarne mejor los antivalores del PRI de los 70 y 80 que López Obrador. Autoritario, mesiánico, personalista, benefactor,
Sin duda, el país regresa a las fórmulas viejas del caciquismo desde una izquierda falsa, que prefiere no pisar huecos sociales como el matrimonio igualitario, el aborto o incluso movimientos feministas. Lo preocupante aquí es que el peligro no es precisamente Andrés Manuel, a él lo juzgará su anhelada historia. El peligro son los pasos atrás en el fortalecimiento de instituciones y Estado de Derecho que ha dado el país en estos casi 3 años de presidencialismo absolutista. Y lo más peligroso es que a pesar de la evidencia, aún hay quien por resentimiento, interés, ignorancia o todas las anteriores lo siguen apoyando. Y de este lado, la apatía entre los ciudadanos hace que el nivel de abstencionismo sea muy alto. No se ha entendido que lo que está en juego es la vida misma de tus hijos y tus nietos. Así de fatalista como suena, es la realidad. Estas próximas elecciones las definiremos nosotros los ciudadanos, no los partidos de oposición. Olvídate si tal o cual partido te convence, porque la cruel realidad es que ninguno está a la altura de lo que necesitamos. Es cierto que ninguno es digno de confiar en él, pero el objetivo es quitarle a Morena la mayoría en el Congreso. Así que vota por el que quieras, pero que no apeste a Morena. Es decir, aunque yo mismo estoy asqueado de ellos, en pocas palabras, vota por la Alianza Va por México. No es lo mejor, pero es lo que hay. Ya nos encargaremos en su momento también de decirles sus cosas y hacer que trabajen. Tampoco la van a tener fácil. De mi cuenta corre que así sea. Mientras tanto, vota inteligente, no al abstencionismo. Recuerda que puedes hacer tu donativo vía PayPal. Encuentra el link en la caja de comentarios. Gracias. Síguenos en nuestras redes por Alterno 180. Espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.